Hay hipótesis descriptivas. Anticipan el tipo de variables que se espera encontrar en el fenómeno estudiado. Si yo, por ejemplo, digo que voy a estudiar factores de riesgo, ¿cuáles son factores de riesgo? Son variables. Y esas variables, pues, digamos, si en la hipótesis yo pongo que tales y tales variables son factores de riesgo, estoy haciendo una hipótesis descriptiva. Pero hay otras que son explicativas. Explicación del por qué se relacionan entre sí las variables. Entonces, yo puedo colocar algún factor de riesgo, por ejemplo, es el poco acceso que tienen los pacientes a una atención de diagnóstico oportuno. Entonces, si es así, puedo explicar que este hecho de no tener acceso se debe a cultura, a factores económicos, a problemas del sistema de atención de salud, etc. Entonces, ya esto me explica esos fenómenos. Correlacionales son asociaciones estadísticas. ¿Se acuerdan que no se puede decir, este es un estudio de correlación, salvo que se trate de qué variables? De razones. Entonces, las correlaciones realmente son asociaciones estadísticas de variables de razón. Y las hipótesis de causalidad. Causa de la variable independiente y el efecto, la variable dependiente. ¿Cuáles son las funciones de las hipótesis? Son guías de la investigación. Nos ayudan a hacer la investigación, nos permiten, nos orientan cómo hacer la investigación. Favorecen la descripción y la explicación. Esto ya es en la discusión del trabajo, la hipótesis me ayuda a la descripción y explicación del fenómeno. Permite la prueba de las teorías, claro, porque yo estoy aplicando una teoría para dar una hipótesis. Si esa teoría no dio resultado, quiere decir que esa teoría no está cierta. Y ayuda a sugerir o generar teorías. Objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son los resultados intermedios que se desea obtener para dar una respuesta final. Entonces, algunos colocan objetivo general y objetivos específicos. Entonces, el objetivo general casi es igual que el propósito. Y lo desmenuzamos en objetivos específicos, ya para orientar mejor el trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa B? Significa verbigracia. ¿Qué es verbigracia? Bien, objetivo general. Entonces, determinar las características clínico-epidemiológicas y factores asociados a las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores atendidos en el establecimiento de salud durante el año 2016. Este es el objetivo general. Como digo, casi es igual que el propósito. Los objetivos específicos, ya es otra cosa. Esto sí es más útil para hacer el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Son los pasos que voy a hacer para resolver este problema de investigación. La primera dice describir las características sociodemográficas de los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Entonces voy a describir características sociodemográficas. Identificar las principales complicaciones microvasculares y macrovasculares presentes. En estos adultos mayores que tienen diabetes mellitus voy a identificar principales complicaciones microvasculares y macrovasculares presentes. Porque si yo coloco en el primer
objetivo determinar las características sociodemográficas de los adultos mayores con complicaciones de diabetes mellitus, ya no podría establecer comparaciones. O sea, ¿por qué? Porque acá tienen diabetes. De estos que tienen diabetes, algunos tendrán complicaciones y otros no. Entonces recuerden que siempre en epidemiología, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos. Entonces, si yo parto ya de que todos tienen complicaciones, no voy a poder establecer factores asociados a las enfermedades. Tengo que tener dos grupos. Uno, que son diabéticos, que no tienen complicaciones, y el otro grupo que son diabéticos, que sí tienen complicaciones. Y los comparo en todas las características. Entonces puedo identificar las características principales de las complicaciones y ese sería el segundo paso. Determinar el tiempo de evolución de la diabetes y su relación con las complicaciones también, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen de diabetes? Si son activos, son crónicos. Evaluar el grado de control glucémico mediante niveles de hemoglobina glicosilada. ¿Y por qué no se hace hemoglobina? Perdón, glucosa en sangre. Es mejor. Mejor es de glicosilada, porque no solamente que es más exacto, sino que me dicen aquellos que ya son diabéticos, aquellos que van a ser diabéticos obligatoriamente, y aquellos que no son diabéticos, están combates. Bueno, entonces eso se hace. Determinar la frecuencia de factor de riesgo asociado a complicaciones de diabetes. Entonces acá, ¿cómo va a comparar? Ya tengo acá pacientes que tienen complicaciones y que no tienen, puedo establecer o determinar la frecuencia de factores de riesgo. Puedo establecer factores de riesgo. Identificar los factores asociados a la presencia de complicaciones crónicas. Determinar la frecuencia de factores asociados a complicaciones diabéticas. Y este es identificar los factores asociados a la presencia de complicaciones crónicas. Acá ya estoy buscando complicaciones crónicas, no solamente complicaciones, ¿no? Sino complicaciones. Puede eliminarse, sí, pero para ampliar el estudio se puede hacer. Bien, entonces esta es la primera parte que yo he querido mostrarles rápidamente para que vean que es, digamos, el marco normativo de cómo se trabaja hasta aquí. Vamos a criterios de los objetivos. ¿Qué criterios debemos tener para desarrollar los objetivos? En primer lugar, dirigidos a elementos básicos. Pues tenemos que estar, que a veces uno se entusiasma y quiere poner todos los objetivos necesarios. No, tenemos que dirigirnos a los elementos básicos. Deben ser medibles y observables. Si yo no puedo medir algo, no puedo, digamos, establecer su valor para poderlos comparar, correlacionar, etc. Entonces deben ser medibles y observables. Por ejemplo,
Un objetivo es determinar la prevalencia de una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a determinar la prevalencia de una enfermedad, tengo que ser capaz de medir. ¿Cómo puedo medir? Tengo que saber si esa enfermedad tiene un diagnóstico preciso. Por ejemplo, puedo utilizar, qué sé yo, serología, exámenes directos, etcétera, o métodos directos o indirectos que me permitan decir que sí, realmente una enfermedad está presente o no en una enfermedad. Entonces yo tengo que medir ese aspecto de la posibilidad de estar seguro que tiene o no tiene enfermedad. Porque si no pudiera medir su enfermedad, no podría complicar como objetivo. Y tienen que ser observables, o sea, no solamente imaginativos, sino que en la misma población se pueden identificar. Tienen que ser claros y precisos. En ciencia lo que tratamos es que los objetivos sean tan precisos que yo al final del estudio diga sí cumplí con los objetivos o no cumplí. No es que sí pudiera cumplir o tal vez hubiese podido cumplir, no. Aquí tiene que ser que se cumplió o no se cumplió el objetivo. Entonces, eso es importante para valorar el estudio. Los objetivos tienen que ser claros y precisos, no que se presten a confusión. Tienen un orden metodológico. Por ejemplo, si yo digo, voy a establecer factores asociados de alguna enfermedad. Entonces, ¿cuál es lo primero que tengo que determinar? Son las características que tienen los pacientes que tienen enfermedad, una determinada enfermedad, y los pacientes que no la tienen. Entonces, voy a primero determinar características de las personas enfermas. Determinar, segundo, las características de las personas sanas. Y tercero, ¿cuál sería? Comparar esos dos valores de las personas sanas con las enfermas. Entonces tiene un orden siempre, un orden metodológico. Y otra característica que ya ustedes saben, se expresa siempre en verbos, en infinitivo. Determinar, establecer, cuantificar, etc. Esa es la característica de los criterios objetivos. Por lo tanto, los objetivos tienen que tener objetividad, especificidad, contrastabilidad empírica. ¿Qué es objetividad? Que sean verificables directamente, ¿no? Especificidad, que estén referidos a un solo problema. Un objetivo tiene que ser específico, porque si no se refiere a varios problemas, ya es mejor separar los objetivos. Si un objetivo está diciendo voy a hacer esto y más esto y más esto, no, eso me va a crear confusión. Cada objetivo tiene que tener una especificidad. Contrastabilidad empírica, que yo puedo demostrar que ese objetivo que lo cumplí puede ser, digamos, probado empíricamente, que debe tener solución. Este es un tema interesante porque a veces uno se pone a hacer una investigación y se plantea como objetivo que sea una cosa difícil de alcanzar, ¿no? Por decir que voy a determinar los niveles de radiación en una persona, radiación atómica en personas que están expuestas que tienen una enfermedad. Entonces, a ver, podría ser, ¿cuántas personas tendría que estudiar si yo quiero estudiar aquí en Arequipa, que estén expuestas a radiación nuclear? Habrá personas, es probable, pero ahora por una, dos, ¿no? Entonces, yo puedo poner como objetivo eso,
determinar la radiación atómica en las zonas del estudio. Pero de repente no va a haber ninguna persona con ese carácter. Entonces eso es altamente considerado. Entonces, tener esos claros y precisos, digamos así, observables empíricamente, que tenemos que tener pruebas para demostrar que se pueden cumplir. Establece relación a las variables del estudio, lo hemos visto, y son expresados en forma de pregunta. El objetivo no puede ser expresado en forma de pregunta. El objetivo es un hecho, obviamente, no es expresado con verbos y diversos sujetos. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo ya debemos de plantear el trabajo. Y a partir de ahora ustedes van a desarrollar su trabajo de investigación, a redactar, ¿no es cierto? Ya tienen los resultados. Entonces empiezan con la introducción, contextualización del tema. Quiere decir, ¿qué importancia tiene? El impacto, el alcance y la pertinencia de una determinada investigación. Es decir, cuando uno empieza a redactar un trabajo de investigación, tiene que demostrar que ese trabajo es importante, porque si no nadie lo va a leer. Entonces uno tiene que saber vender su trabajo, y eso es lo importante. Es decir, ¿qué impacto va a tener? Es decir, el trabajo de investigación me va a permitir hacer esto, solucionar tal problema, mejorar tal situación, etc. Entonces, ese impacto es importante. El alcance se refiere a los grupos a los que va a afectar o que va a incidir en qué grupos. Por ejemplo, el alcance puede ser para adultos mayores, o para ser para niños, o digamos, ¿qué está de moda ahora? Niños discapacitados, por ejemplo, ¿no? Personas discapacitadas. Entonces, eso hace que tenga un mayor impacto este alcance. Y la pertinencia en una determinada área de estudio. O sea, que pertenezcan a un marcador de riesgo, sobre todo. ¿Se acuerdan que vamos a hablar del marcador de riesgo? Sin poblaciones vulnerables. Entonces, a eso se refiere la importancia. Si nosotros decimos al inicio del tema que vamos a hacer un trabajo que va a impactar, que va a tener repercusión en la solución de ciertos problemas de personas discapacitadas y que están presentes en buena frecuencia en Arequipa, entonces ya esto me da importancia. Relevancia del tema, pertinencia que tiene dicho tema en relación con los objetivos y propósitos de la investigación. Es decir, cuando una cosa es relevante, cuando va directamente a solucionar un problema, si es que es una investigación simplemente por placer, puede ser, pero ¿qué importancia tiene? ¿No? ¿Qué pertinencia tiene con los objetivos y propósitos de la investigación? Es decir, la relevancia la podemos expresar en el sentido de dar realce a la investigación. Es una investigación importante que vamos a la relevancia. Que es un tema que está en la actualidad presente, que se está desarrollando o que es nueva. Por ejemplo, una relevancia podría ser, puede ser un estudio que todos se han hecho, pero mediante inteligencia artificial. Está de moda, que todavía nadie está trabajando en eso. Entonces, ahí sí puede ser importante o relevante. Usted
justificación del estudio, razón o fundamento que sustenta la necesidad de abordar dicho problema en el marco de la investigación. La justificación ya hemos visto de diferentes tipos, ¿no es cierto? Social, etc. Teórica, social. Luego, después de la contextualización, todo esto va en la introducción, ¿no? Después de la contextualización del tema, entramos al problema de investigación, luego a los objetivos y la estructuración. Entonces, a ver, en la introducción, ¿qué es lo que tenemos que tener? Contextualización del tema. Planteamos ahí un poco de teoría, vendría a ser la contextualización del tema. Luego viene lo que es el problema de investigación. Pero el problema de investigación tiene sus partes. Uno es el planteamiento del problema, es decir, qué situaciones se están dando para que aparezca este problema de investigación. Y es diferente la formulación. El planteamiento es que dentro de un contexto encontramos un problema que se desconoce o que hay contradicción, etc. Pero esto no es la formulación. La formulación del problema, ¿cómo es? Mediante un interrogante, de forma precisa. Entonces, el planteamiento del problema es dentro de un contexto teórico que nos identificamos qué es lo que está fallando ahí para que sea problema de investigación. Y luego viene el planteamiento del problema. Después ya hemos visto los objetivos del estudio. Entonces vamos a ir a la etapa de la investigación en sí. Esto ya han hecho ustedes en su trabajo. Primero, recolección de datos. La recolección de datos, ¿qué es lo que han hecho? Entonces, hay una recolección de datos, vamos a recolectar la información. Después, en esta fase, ustedes tienen que hacer la presentación de esos datos. ¿Y cómo se hace la presentación de los datos? Se hace en forma tabular o de gráficos, ¿no es cierto? Para que sean más visibles. Entonces, eso es la recolección. Análisis e interpretación de la información. O sea, si han hecho, ya tienen las tablas, ¿no es cierto? A presentar los gráficos también. Entonces, ¿ahora qué les queda? Análisis e interpretación de la información. Tienen que aplicar las pruebas estadísticas, etc. Y luego viene la conclusiones y recomendaciones. Esa es la ejecución. Ahora, la preparación del informe final. Entonces, la preparación y el informe final. En el informe final, ¿qué es lo que vamos a colocar? Ya hemos hablado de algo que es la introducción. Entonces, todo lo que hemos conversado ahora es prácticamente lo que es la introducción. Y ahí viene una parte que es el marco teórico. El marco teórico son aspectos que nos dan el sustento para hacer la discusión del tema. Porque cuando nosotros tenemos resultados ya, necesitamos después interpretar esos resultados. Para la interpretación de los resultados necesitamos un marco teórico. Pero el marco teórico no es todo lo que se conoce sobre el tema, sino sobre las variables que estamos estudiando del tema, solamente eso. Entonces el marco teórico ya está dirigido al estudio de las variables que entran en el estudio, no todo el tema. Por ejemplo, diabetes, no voy a estudiar todo el marco teórico de diabetes,
sino ya, por ejemplo, lo que hemos estado avanzando era las complicaciones, etcétera, los adultos mayores, qué características tienen, etcétera. Eso es, entonces, digamos, el marco teórico. Después del marco teórico viene lo que es la metodología. Y entonces en la metodología es lo que ustedes ya también han hecho, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es mi población de estudio. Entonces es necesario colocar la población de estudio, pero primero el universo, de dónde sale esa población, luego la población de blanco, o sea, de dónde está, o sea, el universo, por ejemplo, si voy a estudiar mujeres, ¿cuál será el universo? Todas las mujeres, pero de ellas voy a utilizar o trabajar solamente con mujeres en edad reproductiva. Esa vendría a ser población blanco, ¿no es cierto? Y de eso ya mi población de estudio. Entonces tenemos 3 puntos fundamentales: universo, población blanco y población de estudio. Esos 3 aspectos tendrían que tener presente. Luego, sí. Claro. Entonces, pero la población de estudio ya puede ser una muestra, pero ya tendría que hablar de la muestra en sí. Entonces, cuando yo hablo en esa población de estudio, voy a tomar de esa población una muestra. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar con toda la población, ¿no es cierto? Es muy grande. Entonces tomo una muestra. Pero si yo le hago esa muestra en forma aleatoria, va a significar que los resultados de esa muestra se pueden extrapolar a la población de estudio. Si es que esa muestra no es estadísticamente significativa, no es aleatoria, sino por conveniencia, etc., entonces, ¿qué va a resultar? Que no voy a poder dar los resultados que obtenía, extrapolarlos a la población. A ver, por ejemplo, hagamos una. Mi universo son los estudiantes del equipo, estudiantes de primaria, por ejemplo. Básica regular, primaria, básica regular, ¿sí? Entonces, tienen todos los estudiantes, ¿ya? Ese es mi universo. Pero yo quiero estudiar, mi población blanco va a ser, por ejemplo, solo las niñas, el estudio solamente de niñas. Entonces, ese ya es mi población blanco. Y de ese blanco voy a establecer, por ejemplo, mi población de estudio. Entonces, mi población de estudio van a ser niñas que están entre 10 y 17 años. ¿Por qué? Porque voy a estudiar sobre papiloma virus. ¿Ya? Entonces, mi población es de 10 a 17 años. Esa es mi población de estudio. Pero no puedo estudiar a todas las niñas de Arequipa, ¿no es cierto? Porque son muchas de esa edad. Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra. Y esa muestra puede ser aleatoria o puede ser por conveniencia. ¿Cómo sería por conveniencia? Que yo voy a 2 colegios y ya los estudios nada más, ¿no es cierto? Pero si yo hago un muestreo de todas las niñas de esa edad y las establezco por números y las busco y a esas hago, si es un estudio probabilístico, aleatorio, entonces los resultados que obtenga aquí van a servir para decir de todas las mujeres de esa edad qué características tienen. Por ejemplo, prevalencia de vacunación, ¿no es cierto? Entonces, creo que este tema es importante que lo conozcan.
yo tengo que hacer un muestreo, que no es lo mismo que establecer un tamaño de muestra. Por ejemplo, ya tenemos nuestra población de estudio, niñas de 10 a 17 años, esa es mi población de estudio. Y digamos que son 10.000. Entonces yo hago una fórmula y establezco que para que sea representativa tengo que estudiar, por decirte, 300 niñas. Ese es mi tamaño de muestra. Eso no quiere decir que sea aleatorio. Para que sea aleatoria yo tengo que decir cómo voy a seleccionar esas 300 de las 10.000. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, como hemos dicho, me voy a 2 colegios y en 2 o 3 colegios consigo las 300 niñas. ¿Sí? Pero esas 300 niñas no son representativas de todos los colegios. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que sea representativo? Hay varias formas. Por ejemplo, una que es un muestreo aleatorio simple. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la relación del 1 al 10.000 de alumnos. O sea, cada uno le pongo un número, del 1 al 10.000. Y entonces voy a la computadora y busco números aleatorios. Y le digo, eso existe, me lo van a poner mucho rato. Me pide números aleatorios, o sea, necesito 300 números aleatorios de los 10.000. Entonces la máquina elige, por decir, el 2, el 18, el 45, etc. Eso lo hace en forma aleatoria. Hay una máquina o un programa de números aleatorios, ¿cierto? Entonces me elige esas 300 por números aleatorios. Pero para eso yo tengo que tener la relación de los alumnos que han, de todos los alumnos, de los 10.000. Si no, no podría ser un muestreo aleatorio. Pero hay otro muestreo que puede ser por conglomerados. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que ya no tengo 10.000 alumnos, sino que tengo 300 colegios. Y entonces, si tengo 300 colegios, entonces puedo hacer un muestreo de los colegios y elegir, por decir, 30 colegios. ¿Ya? 30 colegios, pero por sorteo, porque ya tengo la relación de los 30 colegios, no, 300 colegios, tengo del 1 al 300, hago un sorteo y elijo 30 colegios. Entonces ya voy a esos 30 colegios, ¿y cuántos voy a buscar en cada colegio? ¿No? De esos 300 colegios, voy a elegir 30 colegios, ¿sí? Pero yo necesito 300 niñas. Entonces, ¿cuántas niñas por colegio? 10. Eso es un muestreo multietápico. Primero he hecho conglomerados, ¿cierto? Después, ahora, tengo que hacer un muestreo aleatorio simple. Porque esas 10 que de cada colegio no pueden ser las que yo elija, sino como ya es más fácil en el colegio, digo, déme la relación de todos los alumnos que están entre 10 y 17 años. Entonces me da una relación que es más pequeña y ahí le pongo números aleatorios y de ahí escojo 10 niños. Eso también es muestreo polietápico, pero que corresponde a un muestreo aleatorio. Por lo tanto, sus resultados pueden extrapolarlos a la población en general. Entonces, repetimos entonces este tema. Primero, tenemos que determinar el universo, luego la población blanco y después la población de estudio. Después, ver la muestra. Y esta muestra va a ser, primero, el tamaño de la muestra, por una forma. Y luego,
¿qué tipo de muestreo va a hacer para elegir a esas 300 personas que me salieron del tamaño de muestra? Y para eso tengo que tener muestreo por conglomerados, por estratos o muestreo aleatorio. Solamente en esa situación es posible extrapolar los datos. Entonces, cuando yo termine el estudio y ha sido aleatorio, digo, la prevalencia de, que se llama, de vacunación en niñas de 17 años, de 10 a 17 años, de Arequipa, está, ¿no es cierto? Pero no será, por ejemplo, si yo encontré las 300, he encontrado que el 15% tienen, no, 80% se han vacunado, ¿ya? El 80%. Entonces yo digo eso en la muestra. ¿Cuánto será en la población? ¿80%? ¿Qué dice? No, voy a tener que decir que en la población es el 80%, todas las niñas, 80% más menos dos desviaciones estándar, porque voy a trabajar al 95%. O sea, el resultado de una muestra no me da exactamente el resultado en la población, sino con un intervalo. ¿Por qué? Ya ustedes saben por qué. ¿Por qué será? Un error de muestreo, siempre un error de muestreo. Entonces, al haber error de muestreo, yo tengo que decir que en la población general el valor de la prevalencia va a ser tal, pero con una variación de más o menos tal, para trabajar al 95% de confianza. ¿Está claro? Bien, entonces eso es lo que corresponde a la población de estudio, ¿cierto? Con la muestra. Luego vamos a ver la metodología que empleamos. Y la metodología parte, en primer lugar, del diseño. ¿Qué diseño voy a utilizar? Entonces, tendré que ver si yo voy a hacer un estudio descriptivo primero o analítico. Descriptivo, analítico o experimental. Eso ya tengo que definir. Si es descriptivo, a veces no necesita hipótesis. Es bueno que sepan que los estudios descriptivos no siempre se pueden poner la hipótesis, pero si no lo quiero, no lo pongo. Por ejemplo, si digo, voy a determinar la prevalencia de esto que estamos diciendo, bueno, ¿cuál sería mi hipótesis? Que es más o menos 50, no tiene sentido. Es un poco adivinar. Pero si yo tengo dos variables y va a ser analítico, yo voy a decir, sí, esta variable influye sobre la otra. Eso se puede decir. Pero en los estudios descriptivos, generalmente no se puede, no se debe de poner una hipótesis, ¿no? Pero si no, sí hay que poner la hipótesis. Pero entonces tenemos, si es un estudio descriptivo, si es un estudio analítico y si es un estudio experimental. Ese diseño tiene que estar claramente especificado, porque tiene diferente metodología. El estudio descriptivo, el estudio analítico y el experimental. Entonces ya tengo que poner el diseño. Luego tengo que ver el aspecto de los métodos que se van a utilizar. ¿Qué métodos se pueden utilizar? Una, para obtener los datos. Por ejemplo, yo puedo utilizar una encuesta, ¿no es cierto? Puedo utilizar una entrevista. Y aquí hay algunas diferenciaciones. Por ejemplo, la encuesta yo la puedo hacer mediante una entrevista. O puede ser mediante un cuestionario. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, digo, voy a hacer una encuesta de opinión, y entonces
la puedo hacer con entrevista. O sea que yo voy con mi ficha y a cada una persona le pregunto y contesto. ¿Cuándo se hace eso? Se hace cuando, por ejemplo, voy a hacer una encuesta en niños o en personas que no tienen una cultura muy alta, ¿no? Entonces no entienden las preguntas, o puede ser que sean analfabetos. Entonces no puedo mandarles un formulario. Pero si son personas adultas que ya tienen cierto grado de educación, entonces yo le puedo hacer eso mediante un cuestionario. ¿Y qué es? Mediante un formulario. Entonces el formulario, eso se lo envío por internet y lo leen y lo contestan. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado para elegir cuál vamos. Entonces vamos a ver claramente qué es una encuesta, qué es un formulario, qué es un cuestionario. Pero ahora lo que quiero es que en el momento de definir, tengo que ver el tipo de población que tengo para poder definir qué metodología utilizo. Entonces, la metodología de recolección de datos. Después, tengo que tener metodología de manejo de datos. Entonces, yo tengo que definir antes de empezar el estudio ya qué pruebas estadísticas voy a utilizar, cómo voy a manejar esos datos que voy a obtener. Eso es importante entonces. Y después ya vamos a tener lo que corresponde a lo que es ya los resultados, cómo se presentan los resultados. ¿Ya? Pero entonces ahí nos quedamos. ¿Ya?